La doctora Rosa María Romero Cuevas. La doctora es trabajadora y es muy importante en la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán. La doctora Rosa María, un aplauso, por favor. A nivel nacional, en este proceso de debate sobre la reforma educativa, se ha determinado que el relator sea el doctor Manuel Pérez Rocha, y como parte del equipo de coadyuvancia en esta relatoría nacional se encuentra aquí presente el maestro José Manuel Rendón Esparza. Él es maestro en la Benemérita Escuela Nacional de Maestros. Y en ellos serán entonces los relatores que durante este proceso local y a nivel nacional se estarán construyendo los planteamientos en torno a la reforma educativa. Y vamos pues a presentar a nuestro ponente, el doctor Vicente Hugo Aboitis Aguilar. Él es originario de Camargo y estudió la licenciatura en Filosofía en Italia y México, y obtuvo la maestría y doctorado en Educación por la Universidad de Harvard, donde posteriormente fue académico e investigador invitado. Desde 1980 es profesor e investigador titular en el Departamento de Educación y Comunicación de la Universidad Autónoma Metropolitana en el plantel Xochimilco. Ha impartido cursos y seminarios de licenciatura y posgrado en esa y otras instituciones en el país y en el extranjero. Ha escrito artículos y presentado trabajos en eventos académicos sobre educación en México, Argentina, Chile, Inglaterra y otros países del mundo. Es autor, entre otros libros, de Vientos del Norte, Tratado de Libre Comercio y Privatización de la Educación Superior en México, El Dilema, la Universidad Mexicana, Comienzo del Siglo, La Reforma Universitaria. Esto lo hizo junto con Emil Sadel y Pablo Gentili, y ha colaborado con numerosos libros colectivos. Es miembro del Consejo Mexicano de Investigación Educativa y hasta 1910 fue coordinador del Grupo de Trabajo Universidad y Sociedad del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Ha sido miembro de órganos colegiados, diversos comités y secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana. Tenemos pues ante nosotros al doctor Hugo Aboitis, que tiene sin duda muchos elementos que presentar en torno a la reforma educativa, que es el tema de su ponencia. Bienvenido y adelante, escuchamos con mucha atención, compañeros. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por la presencia. No soy uno de los organizadores, pero me complace mucho que este diálogo tan importante se lleve a cabo, que arranque en la ciudad de Morelia, en el estado noble de Michoacán. También me parece que debemos reconocer a los legisladores su presencia, a la participación y gestión del gobierno del Estado y sobre todo, fundamentalmente, la presencia y el empuje de los compañeros maestros de este estado de Michoacán. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ha sido desde hace muchos años un punto de referencia, de crítica y de oposición a prácticas oscuras en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. En ese sentido, se ha ganado un lugar como un punto de apoyo para una política de democratización y de mejora de la educación, si es tenido en cuenta. Quisiera el día de hoy presentar a ustedes algunas de las cuestiones que nos parece están en torno a esta reforma educativa desde la perspectiva de un proceso educativo, desde la perspectiva de los círculos académicos en donde participamos. Para esto voy a desarrollar una serie de puntos en concreto
Son 6 puntos y una conclusión. En primer lugar, nos parece que esta reforma, señores legisladores, señoras legisladoras, esta reforma fue una reforma sumamente apresurada. Fue una reforma que no tuvo en cuenta los tiempos, no tuvo en cuenta los procesos legislativos al interior de las cámaras y, sobre todo, lo más importante, que no tuvo en cuenta el hecho de que, siendo la educación un tema tan o más importante que el energético, se le haya dedicado a este último, a la cuestión de energía, una amplia discusión en el pasado. Y en el caso de la educación, apenas en unos cuantos días se tomó una decisión sumamente trascendente, la de modificar el artículo 3º constitucional en una dirección también que es digna de comentarse. Segundo lugar, el segundo punto es que hemos buscado, a través de los documentos que se presentan públicamente por parte de la Secretaría de Educación Pública, un diagnóstico detallado y preciso que nos indique cuáles son las bases de esta reforma. No lo hemos encontrado. Y lo que nos parece es que esto es sumamente grave. Emprender toda una reforma a un artículo constitucional y emprender toda una reforma a un sistema educativo tan amplio y complejo, uno de los más grandes de América Latina, sin tener siquiera la base de un punto de referencia diagnóstico que describa e interprete y analice de manera detenida y detallada desde varias perspectivas a qué se debe la situación tan grave con la que atraviesa la educación mexicana. Ese documento, ese análisis no existe por lo que nosotros sabemos. Y esa es una carencia muy importante, porque abre paso entonces al hecho de que por un lado se establezcan referentes de la reforma que evidentemente no son el fondo de esta reforma, como el hecho de que el bachiller esté o no esté en la cárcel, como el hecho de que sea o no una cúpula corrupta. Ese no puede ser el único punto o el principal punto de arranque de una reforma constitucional. Pero por otro lado, también una cuestión sumamente grave es el hecho, me parece, de que este vacío de un diagnóstico, este vacío de un análisis, se llena entonces a partir de los análisis, de las reflexiones y de las recomendaciones que se hacen desde organismos empresariales, muy en concreto mexicanos primero, y desde organismos internacionales que solo en los recientes años comienzan a incursionar en el terreno de la educación, pero que son totalmente ajenas a ella, como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, ni siquiera el desarrollo educativo. En ese sentido, nos parece que es muy grave, porque en una forma de privatización muy sutil, muy importante, es el hecho de que en una nación los puntos de referencia que tiene el Estado para determinar sus políticas educativas ya no surgen del propio Estado, no surgen de la propia nación y no surgen de todos los habitantes, de todos los sectores del país. Sobre todo, no surgen de los maestros y de los estudiantes, de las comunidades, de los padres de familia, sino que estamos ante una situación en donde el planteamiento, las recomendaciones son claramente derivadas de estas organizaciones. En el 2008, por ejemplo, se firmó un acuerdo entre el Gobierno de México y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Y en su recomendación número 8, ahí se señalaba que los maestros que tuvieran un persistente bajo desempeño deberían ser separados de su cargo. Y ahora en la ley, o en la propuesta de ley general del Servicio Profesional Docente, en el artículo 48 de ese borrador, como le queramos llamar, aparece precisamente un itinerario de evaluaciones, 3 evaluaciones, que al culminar en términos insatisfactorios según este examen, desembocarían entonces en el despido del maestro. Dice,
Quien no alcance un resultado suficiente en la tercera evaluación que se le practique será separado del servicio público sin responsabilidad para la autoridad educativa o el organismo descentralizado según corresponda. Por si hubiera alguna duda de cuál es el significado final de esta reforma. En tercer lugar, nos parece que esta propuesta de reforma es una receta, una medicina contraproducente. La calidad, que es ahora parte del artículo 3 constitucional, es un concepto, una palabra vacía, en el sentido de que podemos encontrar múltiples interpretaciones respecto a qué exactamente es eso de la calidad. Vemos, por ejemplo, en las calles un anuncio que dice que calidad es poder ver todas las fotos al mismo tiempo. Nos dice un reglamento de la Secretaría de Educación Pública que calidad es un concepto químico. Se habla de tiempo de calidad para referirse al que se gasta con la familia. Y el problema con esto, de que cada quien puede definir la calidad como quiera, o en el momento que considere conveniente cambiar, es que entonces el término calidad sirve para todo y para nada. Si vemos detenidamente en los hechos qué ocurre con el término calidad, lo que vemos es que se refiere al logro académico. Y el logro académico se mide en términos de los resultados de una prueba, la prueba enlace. Entonces se nos está diciendo algo tremendo, que es que la calidad es saber contestar bien los exámenes. Cuando, si se lee el resto del artículo 3 constitucional, se encuentra uno con una definición de cuál debe ser la formación que deben tener los habitantes de este país, los niños y jóvenes especialmente. Ahí se habla de que debe ser solidaria, de que debe ser democrática, de que debe ser científica, de que debe estar orientada a las necesidades nacionales, de que debe procurar el bienestar general. Se nos habla de que debe respetar los derechos humanos, la pluralidad de las culturas, etcétera, etcétera, etcétera. En el artículo 7 y 8 de la Ley General de Educación se plantea también con toda claridad cuál es la formación que deben tener los niños y jóvenes mexicanos. Y sin embargo, la prueba enlace dice sencillamente que lo importante en la formación de los niños y de los jóvenes es español y matemáticas. Reducir a 2 disciplinas todo el proceso de formación de los niños es ir en contra directamente del tercero constitucional. Se ha dividido el artículo 3 constitucional en dos: una visión de la calidad vacía que se llena con resultados de exámenes, y otra visión de lo que debe ser la formación de los niños y jóvenes, que es de amplios horizontes, que sirve para formar ciudadanos respetuosos, comprometidos con el bienestar de su nación. Los resultados de la prueba enlace no garantizan esa formación, y sí garantizan que la preocupación de las escuelas y de los maestros se encamine a salir bien en esa prueba. Se convierten entonces las escuelas en centros de capacitación para responder a estas pruebas. En el caso de un refrigerador, sí podemos hablar de calidad. Nos interesa que dure, que gaste poca energía, que conserve frío. 3 o 4 indicadores muy claros, objetivos de lo que es calidad. Pero cuando un concepto industrial se transfiere al terreno educativo, el problema que tenemos entonces es simple y llanamente que 3 o 4 indicadores no reflejan la complejidad, la amplitud de miras de la educación para formar mexicanos, los que necesita un país en guerra, en violencia, en desempleo como es el que tenemos hoy. En cuarto lugar, un problema de fondo es que se trata de una reforma que recupera simplemente el pasado. Aquí está el programa para la modernización educativa
de 1989. Y en este programa se insiste en dos cosas: calidad y evaluación. Y a partir de 1989-1992 se estableció precisamente la evaluación de los jóvenes a través del CENEVAL y la evaluación de los maestros a través de carrera magisterial. Un cuarto de siglo después, 110 millones de niños y jóvenes evaluados, y de profesores y académicos evaluados. Lo que podemos decir es que esa medicina no funcionó, que la evaluación no sirvió para mejorar, por la sencilla razón de que toda madre de familia conoce que el hecho de medirle la temperatura al niño 10, 15, 20 veces nunca lo va a mejorar, nunca lo va a sanar. Y eso es lo que hemos hecho en estos 25 años. Ahora se dice, sí, vamos a tener iniciativas, pero eso se dijo hace un cuarto de siglo. Ahora se dice, sí, vamos a respetar las diferencias de las regiones, de los pueblos originarios, de las vocaciones de las entidades federativas. Pero eso se dijo hace un cuarto de siglo, porque la evaluación es una fuerza tan poderosa que si se suelta en el campo educativo, ya no respeta. Es decir, el número se convierte en el fetiche más importante. ¿Qué calificación sacaste en el enlace? ¿Qué nivel tienes en la prueba magisterial? Los maestros se ven forzados a preocuparse porque salgan bien los niños en el enlace, no porque se formen bien, sino que salgan bien. Se ven obligados a preocuparse por llenar los requisitos de carrera magisterial, no por formar a los niños con calidad. Hemos distorsionado, los hemos puesto a trabajar, a nosotros los académicos, a los trabajadores, es decir, en general a los trabajadores de la educación, nos han puesto a trabajar, a cumplir requisitos y no nos dejan hacer lo que nos interesa y es nuestro quehacer, que es formar a los niños y jóvenes. En quinto lugar, se trata de una reforma sumamente agresiva contra los maestros, contra los trabajadores de la educación. Se les convierte en trabajadores de excepción, porque lo que no se hace con los demás servidores públicos, ahora se está proponiendo se haga con ellos. Es decir, que tengan evaluaciones constantes, que se les asigne un tutor, que tengan su vida dependiente de la voluntad total y absoluta de la autoridad educativa, como por ejemplo en el artículo 68 de la propuesta de Ley General del Servicio Público Docente, se dice que cuando la autoridad educativa considere que existen causas justificadas, y no se dice cuáles pueden ser esas, no se señala para nada, que ameriten la imposición de sanciones, lo harán del conocimiento del probable infractor para que dentro de un plazo de 10 días hábiles manifieste lo que a su derecho convenga. Es decir, que lo que se está planteando es que en cualquier momento la autoridad puede señalar a un maestro y decirle que abrimos un proceso de sanción. Eso es suficiente para, junto con las evaluaciones y junto con este sistema de tutorías y de la amenaza del despido, para crear dentro de la educación un clima de temor. Porque el maestro ahora ya no va a estar preocupado de nuevo por la formación de los niños y jóvenes, sino por que no lo sancionen y no lo despidan. Cualquier empresario conocedor sabe muy bien que una fuerza de trabajo atemorizada es lo peor que puede haber para la productividad. Incluso desde esa perspectiva se reconoce que esta visión es totalmente arrasada, decimonónica. Y sin embargo, aquí se plantea exactamente eso.
en lugar de plantear las motivaciones para un compromiso de los maestros por mejorar la educación. Es una evaluación injusta además, porque no reconoce las diferencias regionales, no reconoce a los maestros que son bilingües, por ejemplo, y que no tienen la misma formación que tiene un maestro de una ciudad, la Ciudad de México, de Guadalajara, de Morelia. Es injusta también porque son preguntas sumamente superficiales. Para los niños, por ejemplo, hemos encontrado en la prueba enlace preguntas cuyas respuestas están en latín. Y dice uno, ¿qué tiene que ver esto con un país pluricultural? Hemos encontrado preguntas donde se les inquiere acerca de qué sugerencias harían para mejorar el metro, refiriéndose al sistema de transporte colectivo, cuando en cientos de miles de comunidades y poblados de este país no existe un sistema de transporte, ya no digamos subterráneo. Nos parece que este tipo de evaluación es profundamente injusta. Y eso es una mera anécdota, porque el examen, tanto para los maestros como para los estudiantes, está permeado de una visión única, una cultura única, urbana, centralizada, uniforme, que se quiere imponer al resto del país. Y ese es un error terrible. El hecho de que se esté creando un Instituto Nacional para la Evaluación confirma el temor de que vamos a tener simplemente una medida sola para la nación a partir de un solo centro dirigido por 4 o 5 personas que van a determinar qué es lo que se evalúa o no en el país. Y esto nos regresa a los tiempos del centralismo y del verticalismo más acentrados en nuestra historia. Es también una evaluación, la del concurso de oposición, que excluye a quienes el mismo Estado forma para ser maestros. Una contradicción radical. Te formo en una escuela de Estado con prácticas pedagógicas, con los antecedentes históricos de la educación, para finalmente darle la plaza a quien puede contestar preguntas de confusión múltiple, como le llaman, 88 preguntas de confusión múltiple, que no pueden jamás compararse con la profundidad de la formación que en una reformada, profundamente reformada escuela normal pueden adquirir los maestros de México. Escuelas normales que son centros de investigación, escuelas normales que preparan con un excelente nivel a los docentes. Eso es lo que necesitamos en el país, pero eso es un proceso que hay que hacer con los normalistas mismos. En sexto lugar, es una reforma y, como ya señalaba, es ciega a las profundas diferencias regionales, 62 culturas, vocaciones económicas, políticas, sociales muy distintas en todas las entidades federativas. Se habla del INEGI como un instituto público y autónomo, y se pregunta uno, si es autónomo realmente y ya está apoyado por la Constitución, ¿por qué se sigue aplicando por parte de la SED la prueba enlace? ¿Por qué se va a aplicar la evaluación universal? ¿Es o no la autoridad educativa que señala la propuesta de reglamentación? ¿O qué es finalmente el INEGI? Quisiera concluir de la siguiente manera. Primero, ante este proceso precipitado que ha sido la reforma educativa, me parece que es importante el replantear lo que se ha hecho hasta este momento. Esto puede ser por la vía de una derogación de esta reforma constitucional, pero también por la vía porque somos conscientes de los problemas políticos, pero también puede ser por la vía de una moratoria, de tal manera que, en segundo lugar,
podamos hacer un diagnóstico a fondo, al estilo de estos foros, con documentos preparados por estudiosos, que hagan propuestas. La coordinadora, por ejemplo, tiene una propuesta de la educación que necesitan los mexicanos. Así habrá otras propuestas. Así de cara unos a otros, viendo para acá, qué hacer con la educación de este país. Pero eso no se puede hacer. Si no se puede hacer en este foro, por ejemplo, porque si empezamos a discutir la educación que se requiere en este país, al mismo tiempo va a estar avanzando la reforma, la aprobación de las leyes secundarias, y eso vicia el proceso. Es decir, no hay la posibilidad política de hacer un diagnóstico si no se va a poder tener en cuenta a la hora de aprobar las leyes, porque estas van a estar aprobadas ya en agosto, según es el calendario. En tercer lugar, hay que tener una definición clara del propósito de la educación. Tenemos que hablar de gratuidad, tenemos que hablar de una verdadera y profunda autonomía, una que permita que en las entidades federativas, en las regiones, se pueda definir dentro del marco nacional de una sola educación cuáles son los proyectos educativos más importantes, cómo responder a las necesidades de esa región. No podemos enseñarles a los niños a responder preguntas en latín, porque eso no resuelve su problemática. Lo que lo resuelve es una educación que responda a esas necesidades. Cuarto, una reforma positiva, no asentada en la cultura del shock, del temor. En 1920, 1930, los maestros de este país demostraron que si hay un proyecto muy claro de emancipación del pueblo mexicano a través de la educación, los maestros están dispuestos a ser torturados e incluso perder la vida con tal de defender ese proyecto. Pero ahora nos encontramos en una paradoja, que los maestros se ven obligados a resistir a un proyecto que no es propio, que no lo ven como del pueblo, de los hombres y mujeres que constituyen la mayoría de este país de una mitad de pobres, y por eso la resistencia. Entonces, podemos aprovechar el potencial, el dinamismo que tiene, el compromiso que han demostrado en la historia los profesores, si tenemos un proyecto que se construya juntos. Finalmente, estamos hablando, como ya se decía, no de un solo proyecto nacional. Estamos hablando de un marco nacional en donde puedan darse distintos proyectos a nivel regional, a nivel de entidad federativa, que son la base fundamental de la cohesión de una nación como esta. Les agradezco mucho por su atención.